Quilmes y recibimos ahora a Walter Ormazábal y a Rubén Delgado. Walter Ormazábal es director de Prevención de Violencia Institucional del municipio de Quilmes. Rubén Delgado, exdirector de la Secundaria 3, militante por los derechos humanos. Y el motivo de esta charla tiene que ver con que el 8 de mayo se conmemoró el Día Nacional contra la Violencia Institucional. ¿Cómo están ambos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Rubén, ¿cómo andan? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, el título ya de la jornada dice mucho, pero ampliamos un poco, sobre todo de qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional y creo que más que nada en estos momentos tan particulares que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Tal cual. Bueno, la violencia institucional es la violencia ejercida por el Estado o por agentes del Estado. Básicamente las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, cualquier agente del Estado que niegue el acceso a los derechos, o sea que la violencia se puede ejercer de manera física, de manera simbólica, o también omitiendo las acciones propias del funcionario público para que las personas accedan a los derechos que están establecidos por la normativa. Yo siempre digo que el momento de mayor violación de los derechos humanos y de la mayor violencia institucional, obviamente fue el periodo del 76 al 83, durante la última dictadura militar. Pero la violencia institucional no empezó el 24 de marzo del 76, sino que hay muchos antecedentes previos, y tampoco terminó el 10 de diciembre de 1983, cuando recuperamos la democracia, porque siguieron habiendo graves hechos de violencia institucional, y hoy tenemos una situación donde ha recrudecido nuevamente el accionar punitivo y violento por parte del Estado. Así que bueno, estamos permanentemente, como marca la ley, porque en el año 87 ocurrió un hecho muy grave de violencia institucional, donde la policía bonaerense asesinó de manera absolutamente injustificada a 3 jóvenes en Ingeniero Budge, el 8 de mayo de 1987, y en el 2013 se sancionó la ley conmemorando ese hecho, pero estableciendo claramente el concepto de violencia institucional. Es una ley nacional, la 26.811, que no solamente instaura la fecha como el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, sino que establece claramente las responsabilidades del Estado en cuanto a la prevención, a la sensibilización, a la difusión de los hechos violentos para colaborar con el Poder Judicial y con lo que sería cada una de las cabezas de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, para que en caso de ocurrir hechos violentos tengan, digamos, el tratamiento legal que corresponde. Bueno, vos actualmente ocupás el cargo de director de Prevención de Violencia Institucional en el municipio de Quilmes, lo decíamos al comienzo de la entrevista. ¿Con qué panorama te encontrás y cuál es tu función específica dentro de la dirección? Bueno, nosotros por primera vez en el municipio de Quilmes, desde el 10 de diciembre de 2019, tenemos una dirección específica que aborda la problemática de violencia institucional. Fue una decisión que tomó la recién asumida Mayra Mendoza en ese momento, como intendenta, y nos dio un mandato claro, digamos, en cuanto a abordar aquellas situaciones que sabíamos que íbamos a recibir de prácticas que se habían establecido durante el gobierno anterior. Nosotros debemos recordar que fue premiado Chocobar, el policía, por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, que había disparado por la espalda a un joven que había cometido un delito, pero que estaba en fuga. Bueno, está
actitud de alguna manera revelaba cuál era la práctica que se esperaba de parte de las fuerzas de seguridad, que en ese momento también estaban comandadas por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. O sea que sabíamos que íbamos a recibir una policía con prácticas indebidas y teníamos que corregir rápidamente ese accionar, al menos en el ámbito de competencia que tenemos, y en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que tiene también su correspondiente dirección contra la violencia institucional, y en aquel momento, con el gobierno de Alberto Fernández, también teníamos a nivel nacional una subsecretaría de seguridad que tenía también una línea de acción contra, es decir, marcando lo que dice la ley en cada uno de los estamentos. Lamentablemente, con la asunción del nuevo gobierno de Javier Milei, se desmanteló todo ese entramado a nivel nacional. Ya no tenemos prácticamente vinculación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación en cuanto a estos temas se refiere, aunque sigue existiendo la Subsecretaría, pero no toma esta problemática, y sí seguimos articulando permanentemente con provincia de Buenos Aires. Nuestra acción concreta, cotidiana, por un lado tiene que ver con diseñar políticas para la prevención. En segundo lugar, visibilizar. Por ejemplo, nosotros hemos hecho señalizaciones en comisarías y en lugares donde se cometieron graves hechos de violencia institucional, y también, como se siguen produciendo lamentablemente estos hechos, tenemos una línea de acción para acompañar a las víctimas o a las familias de las víctimas, y también tenemos mucha demanda referida a personas privadas de la libertad que en sus condiciones de encierro tienen también, digamos, violaciones tanto a la atención médica, en muchos casos, como hechos de violencia, dificultades para el acceso a la visita de su familia. Entonces también ahí tenemos una intervención a través de un equipo jurídico que nos asiste, y tenemos también asistencia psicológica en el caso que se requiera. Y de un tiempo a esta parte, y sobre todo a partir del cambio de gobierno a nivel nacional, de la asunción de Javier Milei, ¿han recibido más demandas, más intervenciones, o han notado más vulnerabilidad de derechos que ya habían sido adquiridos y de situaciones que generan justamente violencia institucional? El cambio fue notable, porque más allá de que la línea de acción de la policía de la provincia de Buenos Aires la maneja el gobierno provincial y tiene directivas coincidentes con las nuestras, hay un clima de época. Entonces, tanto desde los sectores populares, digamos, de las demandas de la comunidad, que muchas veces aplauden cuando se cometen hechos violentos e injustificados, como de aquellos funcionarios policiales que, más allá de que tienen directivas en contrario, simpatizan más con la mano dura que plantea la ministra de Seguridad Nacional que con lo que es el marco normativo que establece la provincia de Buenos Aires. Sí, lamentablemente fue muy rápido la señal de que este clima de época nos iba a afectar. Tenemos lamentablemente mucho más demanda. También tenemos que decir que en lo que hace a las personas privadas de la libertad, ha habido ciertos avances porque se han mejorado las condiciones en las unidades penitenciarias de la provincia. En el caso de Quilmes vamos a tener un avance concreto y muy importante, que es la alcaidía, que es algo que lleva más de 20 años de demora en su construcción. Cuando se creó el Departamento Judicial de Quilmes, tendría que haber habido una alcaidía que en ese momento
se desistió de construir, que es un lugar, no es una cárcel, es un lugar de tránsito de las personas que están detenidas sin todavía tener clarificada su situación procesal. Entonces pueden estar detenidas por unos días y quedar en libertad, pueden tener una prisión preventiva o pueden directamente ser trasladados a unidades penitenciarias. Eso está ocurriendo en las comisarías. Es decir, nosotros tenemos hacinadas muchas veces personas en comisarías de Quilmes y pasa en toda la provincia, ocupando personal policial que no está especializado y que debería estar cumpliendo tareas de seguridad y además generando situaciones, hemos tenido fugas, por ejemplo, de comisarías porque no tienen las condiciones que sí tendrá cuando se inaugure próximamente la alcaidía, y eso nos va a descomprimir y va a disminuir sensiblemente los hechos que muchas veces tenemos que estar atendiendo en la coyuntura. Bien, nos acompaña también Rubén Delgado, que es exdirector de la Secundaria 3, también militante de los derechos humanos. Imagino que, bueno, en tu rol como docente habrás vivido situaciones que tienen que ver con la violencia institucional y, bueno, retransmitir, por supuesto, qué es lo que se puede hacer para evitar todo esto. En las escuelas, recién Walter decía, bueno, fuerza de seguridad. A veces en las escuelas, y esto desde la percepción que hago desde el sindicato, cuando ando por ahí, hay también una forma de violencia, que es preocupante, porque en una escuela lo que hay que hacer es enseñar, es educar, no solo a los pibes, también a los adultos. Y cuando vemos que hay directivos o docentes que ejercen diversas maneras esa violencia, o sobre sus pares, sobre sus compañeros los docentes, o sobre los pibes, significa que hay un problema grave. Voy a tomar algo que dijo recién Walter, y es que este cambio de época, y lo debo decir con bastante dolor, yo estoy en la docencia de hace más de 30 años, que el concepto de derechos humanos es una manera de mirar la realidad educativa que no la tienen todos los docentes. Y acá es donde se abre esto tan negativo del maltrato hacia los pibes, el maltrato entre compañeros, porque tiene que ver con una falta de perspectiva de derechos humanos. ¿Qué tiene que hacer la escuela? Me preguntaba Valeria. Enseñar, educar. En el sistema actual hay una sola materia que se da en quinto año, se llama Derechos Humanos y Ciudadanía. Y hay una materia que se llama Educación para la Ciudadanía, algo así en tercero. Sí. Pero son abordados simplemente como contenidos. Y esta perspectiva se tiene que dar en todas las materias. Me parece que ahí hay una falta de profundización de qué hacemos con los derechos humanos en la escuela y que los docentes se hagan cargo también de eso. Porque si no se hacen cargo los docentes, que tienen que tener ellos una perspectiva de derechos humanos para respetarlos, hacerlos respetar, enseñar, estamos complicados. En mi rol como director, varias veces tuve que intervenir, incluso con profesores viejos, vamos a decirlo, que maltrataban a los pibes y hasta en algún caso los despreciaban. O me criticaban a mí porque decían, el director está del lado de los pibes, cuando había problemas. Es que a veces los chicos, no digo siempre, pero muchísimas veces los chicos tenían razón respecto al maltrato. Entonces me parece que hay una mirada de los adultos adentro de la escuela que adolece de entender que la educación, empezando por la escuela, después lo vamos a seguir hacia el barrio, hacia la comunidad, necesita tener una perspectiva en derechos humanos. Me parece que pasa por ese lado también. Yo lo veía los otros días en un problema que hubo, lo pasaban en un canal, lo vamos a mandar al frente, al canal Crónica, porque tienen muy mala manera de presentar, donde el conductor dice, bueno, que se pudre en la cárcel. Bueno, hay una falta total ahí de perspectiva. Desde la comunicación, los comunicadores tienen un rol importante porque también educan. Porque, te voy a tomar de ejemplo, si Valeria estuviera todos los días, pero estos delincuentes hay que matarlos a todos, es probable que toda la gente diga, no, tiene razón Valeria, y después sale
aparece una cámara, hay que mandar. Ahora, si todos decimos, respetemos a todos, veamos lo que dicen las normas, todo es en beneficio nuestro, también hay una manera de educar. Sí, igual creo que todo eso está relacionado con la violencia que hay en general, que lo vemos a través de las redes. Ayer se conoció una noticia que mal tomada desde las redes y sin el chequeo que corresponde, y que tenía que ver con un ciudadano de origen boliviano que ebrio había provocado un accidente. La primera información era que lo habían prácticamente linchado los comerciantes y vecinos porque podía haber generado una tragedia que afortunadamente no pasó porque no hubo ninguna persona herida. No sé si en algún momento casi estuvo a punto de atropellar a una chiquita, pero bueno, no había pasado más que el incidente de haber perdido el control, de estar ebrio, y después apareció, el hombre se suicidó. Y había como un bache en el medio que no se sabía qué había pasado. Qué era lo que realmente había pasado. Y bueno, cuando empezamos a consultar con los fiscales, con la policía, en realidad ocurrió ese incidente vial. Después el hombre toma esta decisión que no tenía que ver, según la familia, con este accidente. En el medio salió la Embajada de Bolivia, emitió un comunicado denunciando xenofobia y qué sé yo. Después ese comunicado lo publican. Pero en el medio, cuando la noticia era un boliviano se apareció colgado, fue esto y lo otro, los comentarios xenófobos que aparecieron en las redes diciendo, bien merecido, no, porque boliviano que siempre... Digo, qué horror. Hay una cultura popular que yo en los últimos años he tomado conciencia, o constancia más que conciencia, que es profundamente regresiva, profundamente violenta. O sea, durante muchos años pensamos que con el ejemplo de las madres, las abuelas, bueno, no. Y indudablemente desde diciembre del 2023 hay un cambio de época. Y como que todos están autorizados a decir esto que vos decías. Me acuerdo de la noticia porque la estuve viendo y todos los comentarios, a 2 o 3 le contesté guarangada como corresponde, después me retiré. Y me parece que ahí tiene que ver con que todo el trabajo que se hace en derechos humanos encuentra como una valla cultural. Y eso es lo que hay que romper. La gente grande piensa, bueno, el tema a mí me preocupa, y creo que nos preocupa a todos los que estamos en derechos humanos también, es cómo educamos a las generaciones más jóvenes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evitamos decir que está bien que la policía le pegue a un delincuente? Y lo peor todavía, cuando se pasa, en realidad era una fake news al final, de que lo habían linchado. De hecho, pasaban un video que alguien le pegaba a otra persona, lo dejaba ahí de macho y no tenía nada que ver. Entonces, ¿cómo hacemos culturalmente para avanzar? Me parece que las acciones que se hacen desde el municipio, en la secretaría, más otras acciones, van en ese camino y me parece que ahora hay que remar un poquito más en dulce de leche, porque si desde la máxima autoridad del país se baja un discurso violento, agresivo, que nos hace... las marchas de los miércoles de los jubilados. Claro, permanente. Ahí hay una violación, es una violencia institucional permanente. Ahora, me pregunto, como quilmeño, que ayer andaba dando vuelta por Capital y ver todo lo que es Plaza de Mayo de Nueva Vallado, ¿no hay ningún juez, ningún fiscal que diga esto no? Ahí tenemos un problema también. Entonces, los estamentos de violencia institucional que deberían evitarle, resulta que... No digo que sean cómplices, pero miran para otro lado. Ahí tenemos otro nudo que hay que ver cómo se resuelve, que no es tan sencillo resolverlo. Pero bueno, creo que son desafíos para los que estamos en derechos humanos, en el área de educación. Es un desafío grande llegar a las nuevas generaciones de docentes, que sé que se trabaja mucho acá en Quilmes, por lo menos los profesorados, lo que veo de SUTEBA, pero también hay que trabajar mucho en las comunidades. Entonces,
¿Cómo hacemos? Me parece es un desafío, te lo tiro a vos, Walter, total, sos mi amigo, te lo puedo decir. ¿Cómo se hace en los barrios para trabajar esto? ¿Cómo se hace? Y desde la comunicación, ¿cómo hacemos también para que esta valla cultural se rompa? Porque hay que romperla. Una vez que la rompemos, bueno, seguimos construyendo, pero si no es como que venimos para atrás, no, avanzamos y me parece que ahí hay un desafío. Es cierto que hay un desafío que tiene límites cuando se lo aborda desde el punto de vista local. Claro. Porque esto que vos decías, del que el presidente habilita con un discurso xenófobo, misógino, verbalmente inaceptable, ahora la persecución a los periodistas, como que va encontrando focos de enemigos a los cuales atacar, que de alguna manera después eso se expresa en la acción violenta de personas que no están bajo la línea de acción del gobierno, pero que por su cuenta, como ya ha pasado, toman... Bueno, le pasó a Navarro hace 1 o 2 semanas atrás, cuando un par de personas, no, el Navarro de acá, el de la televisión. Entonces se hace muy difícil. Hablamos de la xenofobia. Eliminaron al INADI, es decir, un instrumento fundamental para cambiar de alguna manera o para abordar la problemática que genera ese tipo de pensamiento en la comunidad, pensamiento y acción, muchas veces ya no lo tenés más. Entonces no se puede actuar de la misma manera cuando vos tenés un gobierno nacional que está consustanciado con políticas que no son más ni menos que las que se aplican en la mayoría de los países que ellos mismos muchas veces ensalzan. Claro. Y el otro problema que mencionaba y que vos también decías, Rubén, el Poder Judicial, que también está poco comprometido, con excepciones, pero poco comprometido como institución, como poder del Estado, y a veces hasta está comprometido a la inversa, ¿no? En algunos sectores. Y que nunca aparece, porque poco se habla de la responsabilidad que tiene el Poder Judicial en que se pongan límites al accionar de los otros poderes, ¿no? Son cuestiones que hay que ganar. Hemos tenido permeabilidad en el caso del Departamento Judicial Quilmes, que abarca Quilmes, Berazategui y Varela, para que hagamos capacitaciones con el personal, con los propios magistrados. Hay colaboración en algunos sectores, otros son mucho menos permeables, digamos, a este tipo de iniciativa. En los barrios, permanentemente, sobre todo, coordinamos mucho con el área de mujeres, que tienen sus prácticas que tienen que ver muchas veces con poner en evidencia la violencia de género, que muchas veces se naturaliza, y nosotros acompañamos también dando instrumentos, porque a veces la intervención del Estado, cuando no se tiene una perspectiva de género, termina siendo contraproducente. Y ahí tenemos también una fuente, digamos, de violencia institucional. Puede pasar, existe la violencia obstétrica, puede pasar en el área de salud también, que haya por acción y por omisión actos de violencia. Pero siempre teniendo en claro dos cosas. Vos hablabas muy bien diferenciando la responsabilidad de los adultos y de los pibes en la escuela. La violación de los derechos humanos, el único que la puede cometer es el Estado. No hay violación de derechos humanos entre particulares. Es el Estado el responsable de garantizar los derechos humanos y, por lo tanto, cuando se convierte en delincuente o cuando alguno de sus efectivos se convierte en delincuente, es violador de los derechos humanos. Y esto no lo digo yo, ni lo dice la República Argentina. Esto es un consenso internacional, digamos. Sí, está en la declaración, después de la guerra, ya en 1948, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes hablaba. Y después en Naciones Unidas del 48 aparece eso y el Estado es el garante más toda la serie de pactos. Entonces,
Vos hablabas de capacitación. Yo he tenido varios alumnos y alumnas que son policías. Con algunos hemos discutido, algunos nos hemos peleado y no nos hablamos más por esta cuestión. Ellos reciben la capacitación, pero reciben la capacitación que creo que está suspendida con unos alfileres que cuando cambia el gobierno, la autoridad se quita la capacitación y se olvidan de todo. Y si de pronto viene un gobierno o una autoridad y dice no hay que respetar, sacan de la carpetita esa capacitación, se la ponen, sí, lo respetamos. Me parece que ahí tenemos un problema. ¿Cómo seguimos? No sé, ya ahí en estas épocas está bastante complicadito y bastante difícil de continuar. De todas maneras, tenemos una resistencia activa. Sí, porque hay una cosa que es verdad, la ley y la acción del Poder Judicial también nos educan a nosotros. Y quien ejerce el poder también educa. Voy a tomar un ejemplo muy sencillito y redondeo con esto. Con el Papa Francisco, dentro de la Iglesia ya se sabe que los abusos son castigados y hay tolerancia cero. ¡Pum! Y ya se sabe lo que va a pasar. Con nuestros gobiernos se sabe que en algún momento había tolerancia cero a la violación de los derechos humanos. En la actualidad es, bueno, si pasa, pasa. Entonces, los ejemplos de los que están arriba nos involucran a todos y también educan también a las futuras generaciones. Y lo que está fuertemente en disputa en este marco que vos planteás es el pasado. Ya. Porque el negacionismo también es una forma de reivindicar prácticas que son propias de otras épocas. Yo siempre digo, el principal atentado que se cometió en la República Argentina lo cometió el Estado, que fue bombardear la Plaza de Mayo. Somos el único país que las Fuerzas Armadas del propio país bombardean la capital de la República. Y después de eso, bueno, los fusilamientos, sin llegar, digamos, a los límites de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y judicial, siempre digo, el Poder Judicial también fue cómplice durante la época de la dictadura. Y lo que vino después, y en esto menciono dos cosas nada más. Hubo muchos hechos graves durante gobiernos constitucionales, pero tuvimos el asesinato de Carlos Fuentealba, el docente que por protestar en Neuquén recibió un escopetazo con cartucho de gas lacrimógeno. Murió, bueno, fue condenado Darío Poblete, que fue el que lo ejecutó, y después también, en un segundo juicio, las autoridades que estaban por encima de Darío Poblete. Ahora se repite con Pablo Grillo, porque la misma escopeta, son los mismos cartuchos de gas, no le pegó en la nuca como le pegó a Fuentealba, le pegó en la cara, digamos, pero la práctica es la misma, y esas escopetas que estaban prohibidas se volvieron a habilitar para el uso. Seguramente vos a lo mejor tenés mucha más información que yo, pero con respecto al tema de lo que ocurre cada miércoles en los alrededores del Congreso, ¿cómo preparan a los policías para reprimir? ¿Cómo son los entrenamientos? Que de hecho hace poco creo que hubo una chica, una mujer policía, que en el marco de estas prácticas sufrió un daño importante, porque es como que los ayuda, les enseñan a cómo reprimir y cómo defenderse ante una situación en la que ellos terminan provocando un daño a otra persona. Fue más grave, Valeria, porque en realidad era una aspirante a suboficial de la Marina, de la Armada, que hay una escuela de suboficiales en Vicente López, y en ese marco del entrenamiento es donde recibe el golpe, además de un problema con un exnovio que tenía que ir acá, o etcétera, etcétera. La gravedad de que están formando a futuros suboficiales de la Armada, no para defender el país, que se supone que es la función de las Fuerzas Armadas, sino para represión interna. Ahí hay una gravedad mucho mayor. Lo mismo que el envío de 2.800 soldados a la frontera norte. Con una gran resistencia, sé que hay una gran resistencia a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no tienen ganas de volver a pasar, decir, ¿cómo? Los que mandaron en la época de la dictadura resulta terminan condenados, no nos metamos. Pero están mandando 2.800 soldados
con la facultad de detener civiles. Y un soldado está entrenado para matar, no está para agarrar a un tipo, ponerle las esposas, llevarlo con respeto. Está preparado para matar a otra persona en una función legítima. En el caso que comentabas, era un aspirante a suboficial de la Armada. Es gravísimo esto. Es violación de la Ley de Seguridad Interior. Claro que hay una interpretación entre Bullrich y Petri de decir, no, sí, que siga, que siga. Yo entiendo que de pronto en las Fuerzas Armadas uno capacita personal que hace de policía militar, pero no un suboficial que después, no sé si lo de Vicente López son del área de seguridad o después tienen que ir a arreglar un barco. Me parece que hay una gravedad ahí que a través de los medios de comunicación no ha sido adecuadamente difundida y después hay un silencio, que, viste que es difícil acceder a la información, viste cuando hay silencio, que yo soy muy solidario con todos los que tienen programas de radio, televisión, así locales, comunitarios, que falta que nos hace Telam. Sí, Claro, sin duda, claro. sin duda. Sí, Eso es una forma también de violencia institucional. Cercenarnos la posibilidad de informarnos. Vos seguramente en tu quehacer antes tenías Telam y tenías un panorama de lo que pasaba. Ahora tenés que buscar como mínimo por 10 lugares distintos para Sí, tener sí, totalmente. y la información. Totalmente, totalmente. Bueno, para ir cerrando, ¿qué otras acciones se están haciendo desde el área de prevención de violencia institucional del municipio que sean abiertas a la comunidad o cómo puedan hacer aquellas personas que tengan necesidad de consultarlos? Bueno, lo primero, decir nuestro teléfono, que tiene WhatsApp, por lo tanto es de fácil acceso, es el 11 2296 8656. A ese número, de lunes a viernes, de 8 a 14, nos pueden escribir. Estamos presencialmente funcionando en la calle Alem 360, en la manzana histórica de Quilmes, Alem entre Mitre y Sarmiento. Ahí estamos en el mismo horario, de 8 a 14 de lunes a viernes. Como ya les decía, tenemos un equipo jurídico con abogados y por otro lado también nuestro aporte en lo que tiene que ver con el acompañamiento psicológico de aquellas personas que lo requieran, pero nuestras próximas acciones abiertas tienen que ver fundamentalmente con el trabajo barrial, como decía recién Rubén, porque nos parece que ahí es donde más se invisibilizan los problemas. Por ejemplo, doy uno, no está capacitada la gente, no está informada para poder hacer denuncias de cualquier tipo de hecho delictivo por vía digital. Permanentemente se acude a la comisaría, Sí. lo cual muchas veces nos trae consecuencias o porque no le quieren tomar la denuncia o porque algún policía está involucrado de alguna manera en la situación que se denuncia y por lo tanto ahí tenemos un problema. Y esto es un instrumento que se ha agilizado mucho, tanto por el Ministerio Público Fiscal de la provincia como por el Ministerio de Seguridad provincial, y que nosotros utilizamos mucho. Después, cuando se hace una denuncia por esa vía, la Fiscalía convoca para ratificar la denuncia, pero evitamos el circuito policial, y esto es muy útil y es muy poco conocido. Entonces estamos haciendo mucha campaña en ese sentido para que las personas o las personas individuales o los referentes de organizaciones tengan los conocimientos necesarios, con el apoyo nuestro en el caso de que sea necesario, porque hay que redactar la denuncia. A veces la comodidad de ir a la comisaría y que un funcionario policial me escriba la denuncia facilita, pero también muchas veces hay una divergencia entre lo que la persona quiere decir y lo que queda asentado en el acta. No, digamos, porque he visto cada parte Es y cada un denuncia. problemón. Es terrible. Y a veces preferimos que un abogado... En todo sentido, no solamente ortográficos que me duelen, pero hay otros que son realmente... En la expresión, es cierto. O que dicen cosas que no son las que la persona denuncia. Pensemos o que a veces hay un solo oficial, porque por este sistema que nunca entenderé por qué es un oficial y no un
un civil capacitado, es un oficial, que si le toca, como le pasó un día a Paula, mi esposa, o sea, justo le tocó que había habido como 4 detenciones, así que separó todas las denuncias de la gente porque ese oficial tenía que darle entrada a estos 4 fulanos. Exacto. Entonces, pero bueno, son cosas a pasar. Déjame una cosita porque si no voy a tener un problema. Le mando saludos a la secretaria y al subsecretario de Derechos Humanos de SOTEBA, a Patricia Uruasquín, y a Carlos Gallardo, porque si no voy a ser castigado el próximo martes. Muy bien, muy bien. Los saludos. Entonces yo también la saludo a Patricia, que la conozco, así que también le mando un beso. Acá tenemos mensajes de Slim Stranger Things, así se llama por lo menos su nombre en YouTube. Buen día, hay que poner esos recursos al servicio de la comunidad. Desde 1930 sufrimos violencia por parte del Estado. Excelente nota con invitados muy preparados. Así que elogio también para... Bueno, agradecidos. Vamos a agradecer a esta Seguramente buena persona. también va a haber quienes, y me anticipo, comenten diciendo, pero los derechos humanos le cuidan los intereses a los delincuentes y no a las víctimas. Esto no es cierto. Esto es una falacia. Nosotros bregamos para que las fuerzas de seguridad cumplan la ley, que es la mejor manera de ayudarlas, para que hagan bien su trabajo. Y para nosotros las víctimas son víctimas, todas son víctimas. Ahora, cuando una persona queda privada de la libertad, el único derecho que pierde es el derecho a deambular, porque mantiene su derecho a la educación, mantiene su derecho a la salud. Y por lo tanto nosotros, si no exigimos al Estado que sea responsable en el respeto de esos derechos, lo más probable que en el egreso tengamos una persona que está en peores condiciones que cuando ingresó. Y tenemos también una práctica muy frecuente de relación con el patronato de liberados, pues la persona que estuvo privada de la libertad y egresa, porque no se tienen que pudrir en la cárcel. La Constitución dice que las cárceles no son para castigo, son para prevención de la persona y del entorno. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr, junto con el patronato, que cuando una persona egrese no reincida. Y para que no reincida hay que generar condiciones. Yo escuchaba hace poquito de chicos que los denuncian por las redes y los escrachan teniendo 14, 15 años, porque ya cayeron varias veces, y se cayeron varias veces en la comisaría, entran por una puerta y salen por la otra. Siempre que entran hay un juez que interviene. ¿Qué hace ese juez con ese pibe? ¿Lo vuelve a poner, a insertar en el medio que generó las condiciones para que termine delinquiendo? De esa manera no le estamos construyendo un prontuario, si no damos intervención a los organismos que hagan que sus condiciones de vida mejoren y tenga otra perspectiva. Eso es lo que me parece central, porque de lo contrario, con esta propuesta que tenemos de bajar la edad de imputabilidad de los pibes a los 14 años, lo que vamos a hacer es agravar los problemas, no solucionarlos de ninguna manera. Estamos totalmente en contra, pero no por una cuestión solo ideológica, sino fundamentalmente por una cuestión estadística. Sabemos que los pibes no son los que cometen los delitos más graves. El homicidio prácticamente no existe en la franja entre 14 y 16 años. Son pequeñas sustracciones que son violentas y que muchas veces... Sí, la semana pasada estuvo aquí una referente de una asociación, de una ONG que se llama... ahora perdí el nombre, pero bueno, ahora Elena Selvácer, Juntos a la Par, la Asociación Civil Juntos a la Par, que está trabajando con un proyecto de justicia restaurativa aquí en Quilmes, que de hecho para mediados de mayo están haciendo un curso para facilitadores, para justamente tomar a aquellos chicos que han cometido un delito que no reviste la gravedad como para estar detenidos en un me sale la palabra reformatorio, que no es reformatorio, pero en un instituto de menores, y brindarle herramientas para que a medida que va creciendo, bueno, pueda reinsertarse y pueda estar en el lugar que corresponde y no en un instituto. Y bueno, creo que eso también debe dársele difusión
para lograr justamente eso que por ahí va justamente en contra de esta necesidad que están imponiendo desde el gobierno de bajar la edad de inimputabilidad y todo eso, ¿no? Que no soluciona la causa. Que no, exactamente. Vuelvo a ese concepto que tiré recién. Hay una barrera. En mi laburo, yo tuve que recibir chicos que estaban como profe común. Un día descubrí uno que charlando por un lío que hubo en el aula, me entero que había matado a una persona. Pibe de 17 años, bueno, estaba ahí. Y después como director incorporé a la escuela a un par de chicos con la misma situación, porque el juez les mandó venir. Entonces nadie sabía, estaba todo bien. El día en que se enteraron, pero tuvo un motín de los profesores en la dirección, porque ¿cómo era posible que un asesino? Bueno, me costó mucho trabajo, pero lo logré decirle, bueno, no pasa nada, cualquier cosa, me avisan, tal. Bueno, hay una resistencia a eso. Pensá que si viviéramos en un country y alguien necesita que corte el pasto, ese que va a cortar el pasto tiene que presentar antecedentes penales. Y si tiene antecedentes penales no entra a trabajar. ¿Cómo lo reinsertamos? Si alguien quiere entrar al municipio a trabajar, ¿qué tiene que presentar? Antecedentes penales. Si tiene antecedentes, no lo puede reintegrar. El propio Estado, que dice que tiene la obligación de reintegrarlo, no lo puede reinsertar laboralmente. Entonces me parece que está bárbaro. Leí lo de esta gente. Me parece que es un esfuerzo necesario. Pero también hay que empezar a trabajar en la cultura, digamos, popular y social de abrir estas puertas para reinsertar y darle oportunidad a la gente. Si no, seguimos ahí alimentando y alentando a que el condenado se pudre en la cárcel y sea una especie de paria de la sociedad. Sabemos que eso es muy difícil después porque no hay posibilidad de que se vuelva a integrar o reintegrar, y cuesta mucho eso. Andrea Sánchez, bueno, un saludo para vos, Valeria. Andrea Sánchez, te retribuyo este abrazo y excelente nota, un abrazo a los invitados. Bueno. Andrea Sánchez, una colega. Realmente sí la conocemos. Sí, fue compañera mía de la primaria, fuimos compañeritas de la primaria. Bueno, Walter Ormazábal, Rubén Delgado, gracias por haber venido. Al contrario, gracias a vos por abrirnos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Promoviendo el desarrollo personal, profesional y económico de la mujer. Una organización de crecimiento